Hace unas semanas, el Consejo Europeo dio luz verde para elaborar la estrategia de la futura macrorregión del Atlántico. Una agrupación de territorios costeros de 6 países, entre los que se encuentra Asturias. Pero, ¿qué es exactamente una macrorregión? ¿Podrá nuestra comunidad beneficiarse de este nuevo marco de cooperación? No faltan voces críticas que advierten de que en un contexto de clara pérdida de competitividad de la Unión Europea en la geopolítica internacional, resulta inoportuno impulsar proyectos que podrían tener escaso recorrido. Sin embargo, hay ejemplos que invitan al optimismo. En lugares donde las macrorregiones llevan funcionando desde hace más de 15 años, como por ejemplo la del Danubio, los territorios cooperan para proteger el río, mejorar el comercio y facilitar el transporte con resultados francamente positivos. Hoy en Asturias Semanal intentamos conocer mejor un hito que pretende visibilizar más nítidamente la fachada atlántica dentro de la agenda europea. Conjunto de regiones que cooperan entre sí porque comparten un mismo espacio geográfico, afrontando desafíos similares. En el caso de Asturias, sería posible con nuestros vecinos atlánticos. Por lo tanto, no supone la creación de un nuevo país ni altera los órganos políticos existentes. No cuenta con un gobierno propio. No modifica las fronteras. Sin embargo, sí aspira a tener una mayor capacidad de influencia en Bruselas. También busca facilitar el acceso a fondos europeos para proyectos compartidos. Igualmente, pretende proteger el medio ambiente, a mejorar los sistemas de transporte y comunicación y, en definitiva, impulsar la economía y el empleo. España, 40 años después de su adhesión a la Comunidad Europea, busca nuevos impulsos en un momento donde el proyecto comunitario intenta sortear incertidumbres geopolíticas para dar forma segura al futuro. Europa es un mercado fragmentado en 28 realidades y algunas de ellas muy dispares en todos los sentidos, ¿no? Entonces, el proyecto europeo, una de las cosas que busca o que ha buscado siempre es cómo construir una realidad única, cómo construir un mercado único, pero también cómo construir una universidad única, un espacio de educación único, una integración verdadera de no solo las economías. Y ahí estas estructuras de las macrorregiones juegan un papel muy importante, porque son realidades geográficas. Una macrorregión es una estructura de coordinación entre territorios que comparten una zona geográfica concreta, porque al final las regiones políticas tienen esas fronteras, pero las geográficas no. Es una Europa de países, pero es una Europa de las regiones, ¿no? Y lo que se busca se premia todo lo que sean políticas de cooperación entre regiones. Lo que hacemos precisamente aquí es unirnos para influir, para conseguir que todos nuestros proyectos tengan un plus. La última reunión la hicimos precisamente en Bruselas para intentar pegar un tirón a esta iniciativa. El lobby también vasco ha influido mucho, ellos tienen muchísima capacidad de influir allí, pero necesitaban también que otras regiones nos sumáramos a este proyecto. La Unión Europea ya ha dicho que no pueden suponer la creación de un marco institucional aparte. Es decir, no va a ser una nueva institucionalidad, tampoco va a suponer un marco legislativo aparte del resto de regiones y tampoco va a suponer el que se van a obtener con carácter prioritario fondos más allá de los fondos estructurales, que son verdaderamente los que aquí nos ocupan. La macrorregión atlántica, que aspira a formar parte de los grandes espacios de decisión económica, estará integrada por regiones de España, Francia y Portugal, estando previsto
que se unan próximamente algunas zonas de Irlanda, Reino Unido y de manera especial fuera de la Unión, Quebec en Canadá, que participa comercialmente del espacio Atlántico Occidental de manera histórica. Las macrorregiones pueden tener regiones de fuera de la Unión Europea. De hecho, Gales, que pertenece al Reino Unido y que no está dentro de la Unión Europea, también tiene peso dentro de la macrorregión ahora mismo. Lo que pasa es que va a haber un momento en el que cuando se constituya esta macrorregión vayan a tener que decidir los miembros del gobierno de la macrorregión si se acepta que estas regiones, como puede ser Gales en Reino Unido o Quebec en Canadá, porque no es tampoco todo Canadá, en este caso es Quebec. El eje atlántico lo compondrían Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Andalucía y Canarias por parte española. El norte de Portugal con Lisboa, Valle del Tajo y el Alentejo. De Francia la integrarían Aquitania, Valle del Loira y Bretaña. En Irlanda participaría la Asamblea Noroeste y dentro del Reino Unido, fuera ya de la Unión Europea, Gales. De lo que se trata es de ampliar la influencia, hacerse más fuertes, uniéndose a otros ámbitos del espacio atlántico, partícipes de los mismos objetivos. Una macrorregión es un espacio geográfico en el cual distintas áreas, por no usar la palabra regiones, de varios países comparten un espacio común que durante siglos probablemente ha estado dividido por fronteras políticas, pero que en la Unión Europea y en el entorno de la propia Unión Europea esas fronteras ya no son lo que eran y se intenta pues mejorar los lazos de cooperación, de relación, tanto desde el punto de vista económico como social, como cultural, porque existe una parte de una identidad compartida o una característica común que aconseja esa participación, esa gestión en común de proyectos que puedan facilitar la vida a los ciudadanos de esas regiones y mejorar la actividad económica. Una macrorregión es una forma de cooperar, de unir fuerzas entre regiones de distintos países que comparten los mismos retos, y lo que no es una nueva administración y crear más burocracia. Básicamente yo diría es trabajar juntos para ser más fuertes. Por ejemplo, si varias regiones tienen costa atlántica, puertos, industria, pesca o energías marinas, pues tiene sentido que se coordinen para defender mejor sus intereses en Europa y captar más fondos. Eso sería una macrorregión. Por mandato de la Comisión Europea, queda abierto el periodo de diseño de estrategias hasta junio de 2027 con las autoridades locales, organizaciones civiles de Asturias y del resto de regiones implicadas. Periodo de información y estudio para iniciar la tarea conjunta. Las tres cámaras asturianas, en conjunto con el resto de las cámaras de toda esta macrorregión, llevamos ya viéndonos durante sucesivos momentos. Hemos iniciado en Bilbao, luego estuvimos en Oporto, aquí en Oviedo, en Bruselas. Entonces, poco a poco se ha ido configurando esta cultura de cooperación y de cohesión territorial, de alguna manera que va a favorecer la macrorregión. Como Cámara, pues realmente lo apoyamos, queremos que se potencie y creemos que sin duda puede ser un mecanismo de atracción de inversiones y un mecanismo para favorecer que una parte de los fondos europeos pues se destinen un poco a esta macrorregión que estamos creando. Antes de junio de 2027 tiene que estar aprobada y creada la macrorregión. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora mismo lo que se está haciendo es poner todo encima de la mesa, y en este año y medio que nos ha dado de margen la Comisión Europea lo que se tiene que hacer es definir las estrategias, definir por dónde van a ir los proyectos, y las regiones lo que tienen que hacer es involucrarse desde el primer momento y empezar a hacer esta hoja de ruta. El mandato del Consejo Europeo del pasado diciembre a la Comisión Europea es diseñar una estrategia para esta macrorregión atlántica durante los próximos 18 meses. La Comisión abre un periodo de diseño de esa estrategia en comunicación con las autoridades locales, con los agentes sociales,
con las organizaciones civiles de Asturias y del resto de regiones del arco atlántico, como digo, para diseñar una estrategia vinculada a los asuntos en los que hemos hablado, a las comunicaciones, las políticas de cohesión, a mejorar los lazos culturales, a apoyar la industria en todo este arco atlántico. Si se hacen las cámaras de comercio, que eso suponga que las cámaras de comercio se aparten del día a día que van a desarrollar, sino que tendrán ese cometido adicional de poder coordinar en el ámbito regional estas iniciativas que se puedan plantear para que puedan ser objeto de ser beneficiarias de esos fondos comunitarios. Es una zona que nos une, que hemos estudiado durante estos años que llevamos trabajando en colaboración con las cámaras de comercio de todo ese territorio. Se hizo un estudio sobre problemas de envejecimiento, problemas industriales, problemas de energía. Nos une también ese Camino de Santiago y estamos en la periferia de Europa, ¿no? Y la idea es poder unirnos en torno a esa macrorregión de varios países y poder tener más influencia en Europa. La periferia ha perdido peso, la periferia además del norte del Atlántico ha perdido peso y tenemos que buscar mecanismos, buscar manera de influir, de hacer lobby en Europa en ese camino, ¿no? La Comisión del Arco Atlántico nació en 1989 como una red de cooperación entre territorios, una de las 6 comisiones geográficas de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas, un precedente de la actual figura de macrorregión, cuyo ámbito de actuación abarca el 6% del territorio de la Unión Europea y representa a más de 32 millones de habitantes. Había ya una situación anterior como era el Arco Atlántico, la Comisión del Arco Atlántico, que ha sido poco eficaz en mi opinión, porque quizá no nos lo hemos creído y se ha trabajado muy poco, ¿no? Pero si damos un paso más y llegamos a esta macrorregión, desde el punto de vista económico puede ser un acelerador de la actividad en esta zona de Europa. La vía del noroeste, la verdad que no vemos que acabe de tener fuerza, porque ha perdido peso dentro de solo con el Estado, ha perdido peso político, son 14 diputados menos de toda esa zona en el ámbito de la influencia política en el Estado y bueno, pues son problemas de envejecimiento, tenemos problemas de costes de los servicios, muy parecidos todos, ¿no? Y entonces hay que buscar otra vía, nunca mejor dicho, y la vía que creemos que es el camino correcto es el camino de la macrorregión atlántica. Asturias es, sin duda, una región tradicionalmente atlántica, porque está en el eje atlántico por nuestro mar y por esa parte económica, esa parte social, esa parte cultural y porque llevamos estableciendo colaboraciones ya desde los celtas. Al final Asturias es una región pequeña dentro de todos estos espacios que va a suponer la macrorregión atlántica y gracias a esto va a poder servirse de tener más fuerza en la Unión Europea. Sacar de la periferia europea las regiones del corredor atlántico, históricamente en desventaja con el Mediterráneo. Aspirar a influir allí donde se toman las decisiones. Ganar entidad en ámbitos estratégicos como el desarrollo portuario, el impulso del hidrógeno verde y la mejora de las conexiones ferroviarias y logísticas. Empieza a plantearse de forma ya real la posibilidad de que los tráficos Asia-resto del mundo, en lo que afecta a Europa y también a los Estados Unidos, no pasen solo por el Canal de Suez, sino que empiecen a pasar por el Ártico, ¿no? Con esta nueva geopolítica que se está, y geometría política incluso también, que se está empezando a diseñar, resulta que nuestra zona, la zona atlántica, puede cambiar completamente su paradigma, ¿no? Y de ser una región, digamos, excéntrica dentro de la realidad europea, de la realidad económica e incluso geográfica, podemos pasar a ser un centro crítico e incluso más desarrollado en el futuro de lo que somos en este momento. La irrupción de Estados Unidos en el mapa global
cambia, debería de haber cambiado más y cambia desde luego los pesos dentro de Europa, ¿no? Desde una Europa que mira hacia adentro a través del Mediterráneo va construyéndose una Europa que mira hacia el Atlántico enfocada hacia América, y eso desvía los ejes de poder del Mediterráneo hacia el norte, ¿no? El arco atlántico tiene ese papel, ese es lo que busca hacer, es decir, cómo reconfigurar un poco el mapa en favor de las regiones que están al sur atlántico. El Atlántico ahora mismo, si bien es una apuesta de futuro, estamos compitiendo con otras regiones que ahora mismo en el este están más fuertes. Entonces, ir el oeste, todos juntos, todo el Atlántico, a poder ir a Bruselas y tener voz y voto político y toda esta fuerza es lo que se pretende con todo esto al final. España es un país periférico y todavía si te vas a la cornisa cantábrica y al noroeste, pues todavía incluso más periférico, ¿no? Efectivamente, el Mediterráneo tiene hasta esa cultura, el Mediterráneo une todos los países del entorno del Mediterráneo y ahí ya existe esa cultura de comercio que ya es milenaria, ¿no? La mejor manera de responder es hacer cosas, ¿no? Asturias, además, en este caso de la macrorregión, va a estar en un punto estratégico. Estamos en medio de todo. Desde Oporto hasta el sur de Francia, Asturias está justo en la centralidad de esa macrorregión, ¿no? Y creo que va a ser un generador de oportunidades y de atracción también de inversión, de atracción de empresas. O sea, la mejor manera de combatir el escepticismo, y a veces cuando ponemos en duda a Europa, es también visualizar muchas ayudas y muchas cuestiones que se consiguen con fondos europeos, ¿no? Y que, bueno, eso pues los tenemos por estar en Europa, ¿no? Y yo creo que las regiones de la periferia, que, bueno, en general son más, digamos, que no van a la velocidad que van otras regiones, por ejemplo, el propio país, todo lo que es el corredor mediterráneo, que está teniendo muchísimo más pujanza económica, pues bueno, esta es buscar una vía alternativa. Desde el Partido Popular vemos la macrorregión atlántica como una gran oportunidad, es muy positivo, pero siempre lo decimos desde el realismo. Creemos, por supuesto, en la cooperación entre regiones, porque esto nos da más fuerza y más voz en Europa, pero lo que no hay son soluciones mágicas ni tampoco creemos en anuncios vacíos. Y por eso es importante que esta macrorregión se traduzca en proyectos concretos, bien diseñados, bien ejecutados y que al final pues, se convierta en infraestructuras, en industria, en puertos, en empleo, es decir, en resultados. Y esperamos que con esta macrorregión se aprovechen mejor los fondos europeos, los instrumentos que ya existen y que no se quede en un titular político porque entonces no habrá cumplido su objetivo. Los fondos comunitarios no siempre han redundado un beneficio para aquellas regiones que han sido beneficiarias de estos fondos comunitarios, porque en ocasiones pues, han sido objeto de, bueno, pues de aprovechamiento por empresas golondrina que van circulando por toda la Unión Europea a la caza y captura de ese tipo de ayudas que se materializan en la creación de determinadas grandes industrias o grandes empresas que una vez que se cierra el grifo comunitario desaparecen del mapa. Si hablamos de agricultura o ganadería es bastante claro que todo el sector primario del arco atlántico tiene poco que ver con el del arco mediterráneo, somos bien distintos al arco mediterráneo y probablemente tenga sentido, probablemente no tiene sentido que la defensa de los intereses, de la revisión, por ejemplo, de las políticas agrarias o de las políticas pesqueras puedan hacerse en común, puedan hacerse compartiendo, en la medida en que compartimos algunos desafíos, por compartir también esas soluciones. Esta nueva dinámica territorial generaría más oportunidades para el tejido empresarial asturiano. Por otra parte, marcar alianzas con otras regiones europeas posibilitaría defender mejor los intereses del Principado. Con la macrorregión atlántica, pues regiones como Asturias pueden contar más en Europa, nos puede dar más visibilidad, pero para eso es importante que no se quede en una declaración de intenciones, sino que se aterrice en proyectos concretos. Esta macrorregión nos permitiría sumar fuerzas con Francia, Portugal o Irlanda, por ejemplo, para mejorar las conexiones marítimas y ferroviarias, para dar más protagonismo a puertos como el Musel,
o para impulsar lo que aquí se llama economía azul, es decir, industria naval, energías marinas, pesca o logística. Tenemos las comunicaciones marítimas. Asturias tiene dos grandes puertos, en Gijón, en Avilés, muy vinculados históricamente a la especialización industrial de nuestra región, pero que también son la puerta de lanza de la organización territorial, podríamos decir, de ese espacio atlántico, donde, por ejemplo, va a determinar y mucho el futuro de los tránsitos y de las comunicaciones el reciente acuerdo con Mercosur. La zona económica de producción y financiera fuerte de Europa está en Centro Europa, ¿no? Con lo cual el Atlántico quedaba como un poco, o queda como un poco en el extrarradio. Todo lo que signifique generar flujos de producción, de consumo, de relación entre nuestras regiones y desde nuestras regiones hacia otras zonas económicas del mundo será bueno, ¿no? Por eso es muy positivo el que se esté pensando en esta macrorregión. La Atlántica sería la quinta macrorregión europea, ya que desde hace tiempo están operando otras 4 que han ganado peso político y económico en el continente. La Eurorregión del Báltico, que fue la primera en establecerse en 2009, agrupando a zonas de 9 países bañadas por este mar. Entre sus programas destacan las acciones para mitigar el cambio climático. La del Danubio, que abarca regiones bañadas por la cuenca hidrográfica de este río. Uno de sus ejes de acción principal es la de implementar políticas para utilizar sus aguas de una manera sostenible y equitativa. La Alpina, por su parte, promueve desde hace 10 años la cooperación de 48 regiones pertenecientes a 7 países. Se centra en el área de los Alpes y sus tierras bajas para mejorar la competitividad y la calidad de vida de sus habitantes. Otra macrorregión en funcionamiento es la del Adriático Jónico, que comprende 28 territorios que bordean el litoral de estos mares, pertenecientes a 6 estados distintos. Aborda esencialmente desafíos para el desarrollo sostenible de la zona. Europa ya tiene macrorregiones como la del Báltico, el Danubio o los Alpes. ¿Qué han conseguido? Proyectos conjuntos, mejores infraestructuras, cooperación en energía, en transporte, en medio ambiente y sobre todo más peso político en Europa. Porque la clave es simple, cuando las regiones van juntas, Europa escucha más. Un ejemplo de buen hacer de una macrorregión que existe actualmente es la Alpina, por ejemplo. La Alpina al final cubre 8 países que tienen estos territorios, los Alpes, como eje central, igual que nosotros tenemos el Atlántico, ellos los Alpes. Y que tienen, por ejemplo, han desarrollado una serie de gobernanza, que es un ejemplo a seguir, quizás también para nuestra futura macrorregión. Ellos lo que han hecho es una colaboración de turismo sostenible, por ejemplo, o de mejora del medio ambiente. El conjunto de regiones incluidas dentro de la macrorregión atlántica apenas llegan a 30-32 millones de habitantes, que suponen en torno al 6% de la Unión Europea, ¿no? El 6%. Si no somos capaces de hacer cosas de forma conjunta entre el 6% de la Unión Europea, con un objetivo común en torno al mar, a la energía, a las infraestructuras, a la industria, bueno, aquellos temas que son más comunes y que probablemente nos hagan de argamasa para unirnos más de lo que podamos estar en este momento, pues mal lo vamos a tener en el futuro. Si estas macrorregiones tienen algo singular, es que son una estructura que da lugar a que cámaras de comercio, colegios profesionales, actores del sector o agentes sociales, sindicatos, es decir, que puedan reunir a distintos grupos de interés que puedan redundar en elevar a Bruselas unas determinadas pretensiones que puedan después materializarse en ayudas económicas para realizar determinadas infraestructuras o desarrollo o fomento de políticas. Asturias tiene un legado cultural muy vinculado al arco atlántico. Es importante que Asturias, que yo creo que durante mucho tiempo en el siglo XX ha estado mirando fundamentalmente al sur, mirando a Madrid, pueda de alguna manera reencontrarse con un espacio natural vinculado a esa macrorregión, a ese espacio atlántico. Creemos que el Camino de Santiago, pues tanto en la parte portuguesa como en la parte francesa y todo lo que es la cornisa cantábrica, pues
une lo que es esa parte no solo propia del camino, ¿no? Sino no la parte exclusivamente religiosa, sino realmente la parte cultural, ¿no? Y todo eso puede generar toda una serie de sinergias, pues incluso unido pues, a todo nuestro pasado celta. Solamente vamos a salir claramente beneficiados del arco atlántico si somos un actor que juega un papel importante. La cuestión es cómo, y yo creo que podemos jugar un papel importante. Primero, intentando ayudar a diseñar la estructura de infraestructuras de modo que Asturias esté dentro de esa estructura de infraestructuras, y ahí fundamentalmente es el ferrocarril, porque en el resto ya estamos, la autovía del Cantábrico ya existe, el puerto de Gijón ya está ahí y puede jugar un papel muy importante claramente ahí, pero para que el puerto de Gijón o la autovía funcionen necesitamos un ferrocarril, y es otra de las grandes demandas de Asturias. Si nos queda algo en las infraestructuras por hacer, es el ferrocarril del Cantábrico. El mar Atlántico es lo que nos une a todos, una gran oportunidad, puede ser fuente de energía, de industria, de ciencia, de comercio, y podemos hablar de proyectos desde eólica marina hasta la biotecnología o desde los puertos hasta la construcción naval. Lo que tiene que hacer esta macrorregión es convertir este mar en una ventaja competitiva y corregir, por cierto, un desequilibrio histórico que ha sido la visibilidad siempre del eje central europeo. Encontrar un espacio de cooperación con regiones similares a las nuestras, donde en algunos aspectos seamos líderes, y pienso en industria, por ejemplo, en comparación con otras zonas, y estoy pensando en la zona atlántica de Francia, que pudiera entrar en esta región, en esta macrorregión. Creo que es importante para articular y mejorar el apoyo, el respaldo a nuestras prioridades, a nuestras necesidades en el conjunto del marco europeo. Es verdad que hoy existe cierto desencanto con Europa, que la gente nos percibe con lentitud en las decisiones, que siente que muchas estrategias se quedan lejos del día a día o se quedan en el papel. Y lo que es importante es que en el caso de la macrorregión no se crean nuevas estructuras, no añade burocracia, no pide más dinero, sino trabajar mejor juntos. Atraer fondos europeos de la mano de los vecinos atlánticos, además de una estrategia económica, parece una apuesta transformadora tan ambiciosa como necesaria. Una oportunidad de crecimiento. A fin de cuentas, se trata de no quedar relegados en el cambiante mundo en el que nos movemos. Nosotros no vamos a poder influir si no ganamos peso, si no ganamos formas de hacer las cosas de una manera mejor, si no tenemos presencia. Entonces, Europa puede estar en la situación en la que esté, pero sigue apostando por sus regiones, y nosotros tenemos que seguir apostando por Europa y por la nuestra. Lo que pretende es crear un espacio de deliberación, de debate, también de toma de decisiones vinculados a aquellas políticas en las cuales existen características comunes a todas esas regiones y que aconsejan, para mejorar su probabilidad de éxito, una reflexión y una gestión compartida. No queremos tener una diputación provincial ni, por supuesto, alterar en modo alguno el marco institucional de los estados que conforman la Unión Europea. La macrorregión ni invade competencias ni tampoco sustituye a las comunidades autónomas, al Estado ni a la Unión Europea. Los principios con los que funciona son muy claros: respeto total a las competencias existentes y neutralidad financiera. Una coordinación multinivel en la que cada uno participa en lo que le corresponde. Y en la práctica pues significa que cuando Europa decide sobre transporte, energía o fondos, las regiones atlánticas hablan con una sola voz, con más peso y, por tanto, con más capacidad de influencia. Los asturianos, que somos lo que somos el 2% del país, tenemos 1 millón de habitantes, tenemos que buscar aliados para pelear por ese futuro. Esto no es una entelequia, es una realidad que va a ser muy pronto visible, que va a ser muy pronto real, y lo que hay que es poner toda la carne en el asador, poner toda la energía y creérnoslo, ¿no? Creérnoslo. En nuestra generación hemos estudiado el mapamundi con Europa en el centro. Los de la generación siguiente ya no estudian este mapamundi así, sino que quien está en el centro no es el Atlántico, es el Pacífico, y Europa, Asturias, Galicia, quedamos en la punta del mapamundi.